¿Qué tal a todos? Soy Jorge Salcedo desde aquí, desde la ciudad de Panamá, nuevamente para compartir con ustedes información referente a plazas financieras offshore. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de Estados Unidos, de cómo podemos iniciar operaciones con una compañía de Estados Unidos para nuestros negocios a nivel global. Entonces, inmediatamente les voy a compartir pantalla con una presentación para ir guiándonos el paso a paso de cómo hacerlo y cuáles son los beneficios que pueden brindar una corporación, una empresa establecida en los Estados Unidos. Muy bien, entonces vamos a ver de qué forma nos podemos nosotros beneficiar con una estrategia financiera en los Estados Unidos a través de cuentas bancarias y compañías. Lo primero que vamos a tocar es el tema de las compañías LLC en Estados Unidos, que son muy conocidas y son muy utilizadas también por su prestigio internacional, ya que otorga a las empresas una figura garante, ¿verdad? Una figura de prestigio para las operaciones internacionales que quieran realizar. Estas compañías son establecidas en los Estados Unidos, hay diferentes estados, los más mencionados son Delaware, Wyoming, Florida. Dependiendo del caso, se establece la compañía. Estas compañías de responsabilidad limitada funcionan como una entidad totalmente separada de sus socios. O sea, que las responsabilidades que se contraigan con este tipo de compañías van netamente a la empresa y no a sus socios. Si sus socios adquieren deudas o bienes o algún compromiso a título personal, no son responsabilidad de la compañía porque actúan separadamente. Entendiendo eso, vamos a ver para qué nos puede funcionar o para qué nos puede servir una compañía de responsabilidad limitada en Estados Unidos. Hay otro tipo de compañías también, que son las Corp, donde hay más de un miembro. A los accionistas, en el caso de las compañías en Estados Unidos, se le llama miembros, que son dirigidos o autorizados a través de un Operation Agreement. Entonces, ¿para qué nos sirve una compañía LLC en Estados Unidos? Lo primero que todo, para tener presencia en un mercado estadounidense y un mercado de talla internacional. Vamos a proteger nuestros activos o nuestras ganancias, nuestras inversiones de las posibles fluctuaciones que tengan las monedas fiduciarias. Sabemos que monedas, en el caso del peso argentino, el peso mexicano, el peso colombiano, están teniendo constantes pérdidas frente al dólar. Entonces, es una muy buena opción tener una cuenta en los Estados Unidos para protegernos de ese tipo de caídas que puedan tener los mercados en las monedas fiduciarias distintas al dólar. Podemos administrar nuestro negocio desde los Estados Unidos sin estar presente en los Estados Unidos. También podemos recibir pago de nuestros clientes de forma online. Esto es ideal para empresas o emprendedores que quieran incursionar en el tema e-commerce o empresas que ya estén funcionando localmente, que quieran elevar su empresa para entrar en el mercado de Internet y vender en línea con sus empresas. Podemos también reducir el gasto de impuestos de nuestros negocios estableciendo una empresa en los Estados Unidos. Eso lo vamos a tocar un poco más adelante y te invito a que te mantengas allí con nosotros para que puedas ver todos los beneficios que te pueden otorgar una empresa en los Estados Unidos. ¿Quiénes pueden utilizar estas empresas? ¿Ok? Con una cuenta en los Estados Unidos. Se pueden utilizar para los servicios de asesoría y tecnología, pues sabemos que en este tiempo que estamos viviendo, estamos en el mes de mayo del 2020 y estamos teniendo una explosión de negocios en línea. Pues a causa de lo del coronavirus, pues se ha explotado el tema del e-commerce y vender nuestros servicios y nuestros productos a través del Internet y cobrarlos mediante esa misma vía. Entonces, pueden ser muy utilizadas ahora más que nunca para servicios de asesoría tecnológica. También podemos ofrecer nuestros servicios profesionales a distancia con una base en los Estados Unidos. También la podemos utilizar para intermediación comercial acerca del dropshipping y negocios en Amazon, ¿verdad? Si quieres vender en Amazon, pues la herramienta más conveniente sería una empresa en los Estados Unidos. Para el e-commerce en general, pues si quieres tener tu producto y venderlo en línea, pues una empresa en Estados Unidos te va a funcionar muchísimo. Y para protección patrimonial, si quieres proteger tu patrimonio con una empresa de talla internacional, pues lo puedes hacer a través de una empresa
en Estados Unidos, una LLC. Vamos a ver los pasos para iniciar las operaciones en Estados Unidos a través de una empresa y una cuenta bancaria. Hago la salvedad que todo esto va a depender de cada caso indistinto. No todos los casos son iguales, como siempre lo menciono. Eso va a depender de nuestra asesoría, la conversación que tengamos para orientarle en cuál sería la mejor opción para esto. Ok, para iniciar entonces con un proyecto de establecer tus operaciones en los Estados Unidos, lo primero que hay que hacer es tener una asesoría con nuestro equipo de contadores en Estados Unidos, quienes nos van a orientar al cliente y a nosotros a establecer la mejor herramienta jurídica que se ajusta a la necesidad del cliente. ¿Okay? Esto es bien importante hacerlo. Es una asesoría que cuesta $150, pero es una asesoría que te va a evitar futuros errores y gastos innecesarios que puedas tener en la creación de tu estructura para iniciar operaciones en Estados Unidos. Entonces, saber todos los detalles, saber las interioridades de las operaciones con una empresa offshore en los Estados Unidos, pues te va a evitar incurrir en gastos innecesarios. Además de que hay que tener en cuenta que no en todos los casos funcionan la LLC. Hay otros casos en los que funcionan las Corp, que son para más de 2, 3, 4, 5 socios. Entonces, va a depender de eso y también de la planificación fiscal. El segundo paso sería incorporar una sociedad, que es la herramienta que nos va a permitir a nosotros aperturar la cuenta bancaria en los Estados Unidos. Una vez que ya hayamos conversado con los contadores en Estados Unidos y establecer cuál es la herramienta correcta, cuál va a ser la empresa y la jurisdicción, o sea, el estado que convenga más para la creación de la compañía. Ya sea, lo que más utilizamos son Wyoming, Florida y Delaware. Cada uno son distintos de otro y unos tienen más ventajas que otros son más costosos, por lo menos en el mantenimiento. Por darte un ejemplo, el costo de mantenimiento de las compañías Delaware solamente en impuestos de mantenimiento de la compañía son $1,000 sin contar los agentes. Entonces, pero hay mucha gente que las utiliza, entonces va a depender de cada caso en particular. Para ello vamos a necesitar varios documentos e información que no son difíciles de conseguir para nadie. Lo primero de ellos es un pasaporte. Vas a necesitar tu copia de tu pasaporte, un nombre para la compañía y el nombre de los directores. Ya sabemos que estos puedes actuar en nombre propio de tu empresa, dependiendo de la figura que quieras utilizar, o utilizar directores nominativos, quienes te van a representar legalmente ante la empresa para realizar las operaciones, todo eso controlado por el beneficiario final de la compañía. Si quieres ver más información de cómo funciona, ¿verdad?, el esquema fiduciario para una empresa y para una persona, pues en uno de nuestros videos ahí lo puedes encontrar y voy a dejar el link en la descripción. El tercer paso sería disponer del número EIN para la compañía, que ese es el número de identificación fiscal que va a ser necesario para la apertura de cuenta. Como son empresas para no residentes en los Estados Unidos, o sea, no necesitas residir en Estados Unidos ni tener visa ni nada de esto. Lo que necesita es una empresa para iniciar las operaciones, pero esa empresa requiere de un número fiscal, un número de identificación fiscal que va registrado una vez que la empresa se le dé de alta en una cuenta bancaria. Entonces, es necesario este documento y nosotros también nos encargamos de ese proceso para obtener ese número fiscal que va a permitir la apertura de la cuenta bancaria. Muy bien, número 4 y no menos importante, debemos completar la información bancaria de la compañía y del cliente. Esto teniendo en cuenta las generales del cliente como su nombre, fecha de nacimiento, dirección física de residencia del cliente, son datos que se deben proporcionar, además del perfil transaccional de la empresa, como por ejemplo, cuánto va a ser el promedio mensual a recibir en la cuenta bancaria de la empresa
A veces no tenemos cifras exactas, pero es bien importante que tengamos por lo menos algo presupuestado para tener esa información disponible a la hora de completar la información bancaria. Es muy bueno también que tengas en mente que para este proceso es necesario tener una página web habilitada de la empresa con su dominio propio y un correo electrónico corporativo. No es bueno utilizar correos como Hotmail, Gmail, Yahoo, estos correos convencionales que existen en el Internet. Pues para establecer una empresa, pues tenemos que tener un perfil de empresa, y para eso es necesario tener la página web levantada con un dominio propio, vuelvo y lo repito, con un email corporativo que tenga la extensión de la compañía. Si no tienes una página web levantada, nosotros también podemos brindarte el servicio de confeccionar una página web sencilla que pueda ser utilizada para la apertura de la cuenta. Una página web siempre te va a dar una figura profesional para tu empresa, para tu negocio. Entonces, eso es muy importante que siempre contemos con eso. En cualquier jurisdicción, no solamente en Estados Unidos, a la hora de llenar aplicaciones bancarias, pues solicitan una página web de la empresa. Así que hay que tener esa información ya lista. Y si ya la tienes, digamos que te dedicas al negocio del e-commerce y ya tienes tu página web levantada, pues no pasa nada, simplemente es agregarla a la aplicación y que te funcione como referencia para tu negocio. Muy bien, como han podido observar, solamente se requieren de 4 sencillos pasos para iniciar las operaciones de tu compañía dentro de los Estados Unidos o desde los Estados Unidos para operar internacionalmente. En cuanto a tiempos, esto va a depender del tipo de estructura que se ajuste más a tu necesidad. Para dar ejemplos, digamos que en Wyoming puede tardar 2 días, a veces 1 día. En Florida puede tardar 8 días en establecer la compañía. En Delaware también de 2 a 4 días para establecer la empresa. El punto está en la solicitud del número de identificación fiscal de la empresa, que esto puede tardar entre 7 a 20 días la obtención de este número. Entonces esto retrasa un poco, pero ya una vez que se tiene ese número se pueden avanzar con los trámites para la empresa. Quería mencionar esto antes de entrar en los otros beneficios en los que puedes estar seguro que puedes tener para establecer tu empresa en los Estados Unidos. Pues vamos entonces a terminar esa parte de los beneficios que puedes encontrar adicionales con una empresa americana. ¿Ok? Bien, puedes, una vez que ya la empresa y la cuenta bancaria esté abierta, vas a obtener una tarjeta de crédito que va vinculada a la cuenta bancaria. O sea, con esa tarjeta puedes hacer uso de los fondos que tengas en la cuenta bancaria en cualquier parte del mundo a nivel internacional, comprar a través de Internet con esta tarjeta. Vas a poder tener la recepción y emisión de transferencias y depósitos internacionales a través de tu cuenta bancaria, como ya lo habíamos mencionado, protegiéndote de las posibles devaluaciones que hayan de las monedas fiduciarias en nuestros países latinos. Puedes a través de la empresa y la cuenta bancaria registrar en servicios como Stripe, PayPal, Amazon para recibir y gestionar los pagos de tus clientes. O sea que la cuenta va a ir conectada, puede ir conectada a una plataforma de pago en la que tus clientes, por medio de tarjeta de débito, de crédito, pueden pagarte directamente para que esté en la cuenta bancaria. Vamos a ahorrar en las tarifas de divisas a la hora de hacer cambio de divisas. Puedes operar tu compañía directamente desde cualquier parte del mundo a través de la banca en Internet, pues es una plataforma de Internet muy potente. Vas a contar con un número de cuenta SWIFT para que tus clientes se puedan transferir internacionalmente y un número de cuenta de ruta que se le conoce también como ABA, que es el número para hacer transferencias internas dentro de los Estados Unidos. Y esta cuenta va a estar asegurada por la FDIC, que es la entidad que controla esa parte de los fondos que se tienen en las cuentas bancarias. La parte de la planificación fiscal, antes de terminar esta presentación, la parte de la planificación fiscal de que si pagas impuestos dentro de los Estados Unidos o no, esto va a ser definido en la asesoría que tengamos con los contadores de Estados Unidos. Siempre vamos a tener opciones y soluciones para que no se nos suban los impuestos. Eso hay que tenerlo claro y te lo debo confirmar. Siempre vamos a tener opciones. Además que siempre es bueno tener una residencia fiscal en alguna parte del mundo.
nunca es bueno decir no pago impuestos en ningún lado, porque siempre vamos a necesitar de pagar impuestos y de tener una buena referencia como contribuyente para operaciones incluso internacionales. Entonces, es bueno que tengas esto en cuenta. Por ejemplo, hemos estado atendiendo casos de clientes de España específicamente que están estableciendo sus empresas en los Estados Unidos para rebajar sus impuestos. Esto es posible hacerlo también a través de los tratados de doble imposición que tiene Estados Unidos con diferentes países, en el caso de España también. Con respecto a la privacidad de las cuentas y de las compañías, pues son compañías totalmente privadas, salvo que el cliente incurra en algún delito o en alguna falta grave, ¿verdad?, que se vea involucrado, pues ya las entidades bancarias y los gobiernos están obligados a presentar información de estos clientes. Pero si no es el caso, si no hay ninguna irregularidad en las operaciones que tengas, no tienes ningún problema en cuanto a la privacidad. Muy bien, dicho esto, no está de más decirle que se suscriban a mi canal, nos regalan un like y comparten la información que han recibido y espero que haya sido de su entero provecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.